Bueno chicos, nos encontramos acá nuevamente de manera virtual. Esta vez no será por una clase, una videoconferencia, sino tenemos un pequeño video para hablar sobre arquitectura de la PC, para empezar a cerrar un poco este tema que venimos trabajando ya hace unas clases. Bien, para empezar, necesitamos brevemente definir hardware y software, algo que ustedes ya conocen igual desde primaria hasta quizás jardín, pero es necesario para poder hablar de los temas que siguen a continuación. De hardware sabemos que son todos esos componentes físicos que conforman a la computadora. ¿Sí? Los componentes tangibles. Ahí vemos una imagen, que ya los conocemos de sobra, de memoria. Y cuando hablamos de software, también el conjunto de programas y datos e instrucciones necesarias para que una computadora funcione. Bien, ahí tenemos también algunos ejemplos. Sabemos que entonces computadora es la unión entre hardware y software. Bien. Cuando hablamos de algoritmos y programas, atención acá. Sabemos que una computadora, que es una máquina electrónica que hace muchas funciones, tiene muchas acciones, actividades que yo puedo resolver en una computadora. Decíamos que para que funcione una computadora hay que indicarle previamente qué pasos debe seguir. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes cuando por ejemplo quieren usar el mouse, si van a mover el mouse y se mueve la flechita del cursor, es porque previamente alguien ya configuró eso. Alguien ya cuando creó el mouse, creó un sistema operativo, que también es necesario para que funcione la computadora como veíamos antes entre hardware y software. A lo que voy es que alguien ya tuvo que configurar que cuando alguien mueve el mouse pasa algo justamente en la computadora. ¿Sí? O sea que todos estos pasos previos, estas indicaciones, se las define algoritmos. ¿Bien? Un algoritmo entonces es un conjunto de instrucciones sencillas, pasos, que hacen que una computadora llegue a la solución de un problema. Y en este caso, cuando hablamos de un problema, no nos referimos expresamente a la palabra o al significado que nosotros usamos normalmente como un problema. Se me cayó, se me rompió el celular, ¿qué problema? Bien. En este caso, en lo que es informática, las computadoras, no se refiere a lo mismo. ¿Y qué queremos decir con esto? Para las computadoras, el tema de solución de un problema es simplemente realizar alguna acción. Y está relacionado a lo que decíamos antes. Si la computadora detecta que alguien movió el mouse, tiene un problema en ese momento, o sea que tiene que dar una solución a eso. ¿Cuál es la solución? Que entonces si alguien mueve el mouse y la flechita, el cursor, debe justamente moverse. ¿Bien? Entonces sabemos que los algoritmos son pasos, son instrucciones previas para que funcione algo que yo quiero hacer con la computadora. ¿Bien? Y este conjunto de instrucciones, ¿sí? Este conjunto de pasos previos, los algoritmos, hacen que entonces la computadora realice una acción. Acá tenemos un simple ejemplo que no tiene que ver con una computadora, pero es para que se pueda entender que hablamos con esto de algoritmos y las instrucciones. Yo tengo, por ejemplo, acá sí sería un problema o algo a resolver, que la lámpara no funcione. Entonces empezamos a hacernos preguntas y plantear hipótesis, opciones. Primer opción, esa lámpara ¿está enchufada? Si no está enchufada, entonces hay que enchufarla. Si esa lámpara está enchufada y sin embargo todavía no funciona, ¿será que el foco, la lamparita, está quemada? Sí, entonces bueno, reemplazamos la lamparita. Y si no, ¿será que entonces hay que comprar una nueva lámpara? Bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Estas respuestas de la derecha, que están en color verde, estas opciones, son como esto, los algoritmos. ¿Sí? O sea, cuando se detecta un problema, ya hay información previa que hace que yo pueda solucionar ese problema. Tengo como distintos caminos. Bueno, pasa esto, ¿lo soluciono de esta manera? Sí, no. Entonces, a ver qué pasa, sigo en el tema para ver qué se pueda solucionar. ¿Sí? Todo eso entonces son algoritmos, son instrucciones, pasos, información, datos, algo previo que ya está precargado que hace que en este caso que las computadoras puedan funcionar. Avanzamos en el tema. Entonces sabemos que un algoritmo debe traducirse en el lenguaje de las computadoras. ¿Sí? Ese código máquina, el código binario, que es el que utilizan las computadoras de los unos y ceros, por ahí alguna vez lo vieron en matemática. Bien, entonces ese es el código, ¿sí? El lenguaje que utilizan las computadoras. Si el algoritmo no está en ese lenguaje de computadoras, obviamente que las computadoras no lo van a entender.
Bien, entonces cuando el algoritmo ya está en lenguaje de computadoras, ahí estamos hablando de programación. Por lo tanto, cuando entonces el algoritmo está programado, ¿con qué nos encontramos? Con un programa, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que decimos, bueno, a ver, software son los programas. Bien, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es un programa? Y sabemos que entonces un programa es el algoritmo ya, bueno, traducido en el lenguaje que utiliza la computadora. ¿Qué era el algoritmo? Esos pasos, esas instrucciones previas para que funcione un programa. Bien, o sea que todas esas instrucciones previas, ese conjunto de instrucciones previas, los algoritmos, cuando esos algoritmos están ya traducidos en un lenguaje que entienda la computadora, ahí tenemos un programa para la computadora. Y este es el ejemplo. Como decíamos, nosotros, los usuarios, los humanos, obviamente utilizamos otro lenguaje. El de las computadoras es el de los unos y ceros, que ese es el lenguaje personal de las computadoras. Todo lo que nosotros vemos en una computadora como texto, como número, todo eso está decodificado a la computadora en otro lenguaje. Lo que decíamos, el 1 y ceros, ¿sí? Es el lenguaje que es el que usan las computadoras. Imagínense entonces el problema si no tengo esta posibilidad de que todo lo que utiliza la computadora de unos y ceros, si no está traducido al lenguaje que utilizamos nosotros, de las letras, los números, ¿qué problema sería eso para nosotros? No entenderíamos nada de lo que nos está diciendo la computadora. Pero por suerte la computadora decodifica, ¿sí?, el lenguaje que utiliza y nos da un lenguaje que usamos nosotros. Bien, hablamos ahora del sistema operativo, que es el software principal. Recuerden esto, una computadora, si no tiene hardware, no tiene software, no funciona. Bien, ya vamos a ver después cuáles son los componentes hardware principales. Ahora es importante ver el software principal, que es el sistema operativo, ¿sí? Entonces, como dice ahí, conjunto de programas imprescindibles, o sea, es fundamental, no puede faltar, para el funcionamiento de una computadora. Y ahí tenemos a una de las principales funciones: controla los dispositivos, o sea, controla lo que es hardware. Bien, controla, ejecuta programas, o sea que controla y ejecuta otro software. Recuerden, programas, ese conjunto de algoritmos que ya está todo diseñado, programado, perfecto para que algo funcione, algo que funcione para la computadora. Bien, manipula, gestiona, modifica archivos del sistema. Yo puedo manipular, ¿sí?, utilizar, gestionar, modificar archivos del sistema operativo. Informa de operaciones realizadas, ¿sí?, cuando uno trabaja, hace algo en la computadora, eso todo es información que va informando o va guardando la computadora. Detecta errores, siempre les pasó alguna vez, están usando la computadora y tiene algún error, es porque el sistema operativo detectó el error. Y bueno, actúa de intermediario entre el usuario y los elementos de la PC. Lo que siempre decimos, cuando hablamos de usuario, nosotros, las personas, y todos los elementos, todo lo que es hardware de la PC, entonces el sistema operativo está en el medio de esas dos partes. Está en el medio de la computadora y el medio del usuario. Por eso es intermediario. Y cuando entonces hablamos de una computadora, primero, ¿qué es? Bueno, decíamos antes, una máquina electrónica. Hay un sistema electromecánico que recibe información, la procesa y la devuelve en resultado. ¿Sí? Sabemos que esta computadora se puede utilizar, por ejemplo, actividades de ocio, o sea, juegos, hasta, por ejemplo, administrar un banco, con sistemas de computación muy avanzados que puedo yo administrar un banco. Bien, y todo es siempre mediante una computadora. Entonces, tenemos 3 pasos en los cuales funciona la computadora. Muy sencillo. Primero, recibe información, ¿sí?, a través de los dispositivos de entrada o los dispositivos de entrada y salida, los mixtos. Esa información que recibe la computadora es procesado por ¿cuál componente? El microprocesador, el que veíamos la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la relación del micro con la interfaz de entrada y salida? Bueno, es esto mismo que vemos ahora acá. Primero ingresa información como primer paso. Segundo paso, esa información es procesada. Y una vez que ya procesó esa información se devuelve al usuario a través de los dispositivos de salida. ¿Bien? Entonces esos 3 simples pasos: recibe información, procesa información, devuelve información. Todo eso es la relación que hablábamos la semana pasada del microprocesador con los periféricos, con la interfaz de entrada y salida. Tenemos entonces dispositivos periféricos. Tenemos varios, los dividimos en 2 categorías.
Primero los principales, que vamos a hablar de 3. Y después los secundarios, que igual son periféricos, que hablaremos después. Entonces primero los de entrada, el ejemplo más fácil, típico, el mouse, teclado. Tenemos periféricos de salida, como la impresora común, ojo, sí, no confundir con la multifunción. Y también de entrada y salida, que en este caso, por ejemplo, un monitor táctil. Bien, recuerden, entrada ingresa información, salida sale información, y los mixtos entra y sale información o datos al mismo tiempo. Monitor táctil es un monitor que sale información, todos los gráficos que yo veo, sale información, y a su vez es de entrada porque es táctil. Yo al justamente tocar la pantalla puedo abrir un archivo como haría por ejemplo con el mouse. Bien, y cuando hablábamos de salida, la impresora común, porque justamente la impresora en su origen cuando fue creada la impresora es para imprimir, ¿sí? Información, papeles. Hoy en día que existen las multifunción, lo que hacen es tomar una impresora y agregarle por ejemplo un escáner. Entonces en esos casos ahí sí ya es mixto, porque es de entrada el escáner, entra información a la computadora, y de salida por la impresora de manera original. Bien, es como si yo digo el monitor. Bueno, monitor solo es de salida. Si yo digo monitor táctil, ahí sí es mixto. Dispositivos periféricos, decíamos la segunda categoría. Ya quizás no tan conocidos, que igualmente son importantes en cierto punto por sus tareas que realizan. Primero tenemos los de procesamiento, ¿sí? Las placas, memoria RAM, justamente que por ejemplo hablábamos la semana pasada, que todo el tiempo va almacenando y procesando información. Si yo abro un archivo, si abro un programa, cierro ese programa. El microprocesador, ¿sí? Las placas de video, todo esto procesa datos e información todo el tiempo. Tenemos periféricos de almacenamiento de datos, ¿sí? Todo lo que guarda información, discos, pendrive, bien, disquetes, viejo ya ese componente. Y por último tenemos periféricos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Ahí vemos, son periféricos que permiten la comunicación entre varias computadoras. Bien, por ejemplo, puede ser a través de el switch, que me permite a mí conectarme en red con las computadoras, o bueno, a través de un modem o router, que está relacionado a lo que es también internet, por eso está la tarjeta de red, es lo que me permite a mí, como decíamos antes, lograr comunicación entre computadoras, bien, comunicación de datos. Bien, avanzamos y seguimos con todo lo que es hardware. Si nosotros nos encontramos un gabinete, sacamos las tapas, en su interior encontramos, por ejemplo, la placa madre, que es esa placa grande que se ve en este sector, ¿sí? Y en la placa madre pueden conectarse un montón de componentes, que justamente los que llamamos periféricos son algunos de ellos, que se conectan a la placa madre. Como veíamos antes, teclado, mouse, todo eso va siempre conectado a la placa madre. Bien, ¿qué más encontramos en la placa madre? El microprocesador. Siempre lo vamos a encontrar debajo de este componente, que es el ventilador o cooler. Bien, acá abajo estaría el microprocesador o CPU. Las memorias RAM y ROM, que hablábamos la semana pasada. La fuente de alimentación, lo que a mí me permite recibir electricidad y que pueda funcionar todos los componentes de la computadora. Saben que sin electricidad una computadora no funciona, al menos si es una notebook, pero porque funciona por baterías y esa batería ya fue precargada. Las tarjetas de expansión y puertos, ¿sí? Cuando hablamos de tarjeta de expansión, por ejemplo, donde yo pueda conectar la placa de video. Puertos, por ejemplo, los puertos USB o puertos SATA, que es para conectar los discos rígidos. El cooler, como hablamos antes, el ventilador, que está por encima del microprocesador. El disco duro, el que almacena información, la disquetera. Hoy en día ya no se utiliza mucho, pero en algún momento fue un elemento, un periférico de almacenamiento muy importante, ¿sí? Porque guardaba información, como si fuese el pendrive, pero bueno, mucho más viejo y de muchísima menor capacidad. Y las lectoras de CD-DVD, lo mismo, permite como la disquetera y como el puerto USB, al recibir información por el disco, que yo puedo utilizar en mi computadora, puedo también grabar, ¿sí? Información en estos discos de CD o DVD. Y por último los buses y los cables, que también estuvimos hablando algo de eso la semana pasada. Cuando entonces placa madre, bien, ahí vemos la imagen, ya sin los componentes que van conectados encima de ella. Sabemos que es re importante, como vemos en la explicación, porque todos los componentes
se conectan a la placa madre y mediante la placa madre tienen justamente interrelación. Bien. Si yo tengo todos los componentes por separado y no los tengo en la placa madre, nunca voy a tener una relación entre ellos. ¿Sí? Acá tenemos una descripción más detallada de dónde se conectarían estos componentes. Por ejemplo, acá está lo que hablábamos antes. El microprocesador se conecta en este sector y por encima, ¿sí? Que acá dice zócalo, vendría a ser lo que sería el ventilador, el cooler. Bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya lo que sería este lugar, la interfaz de entrada y salida, ¿sí? De una vista de frente. Bien, fíjense donde siempre conectamos los puertos USB, donde conectamos, por ejemplo, auriculares o parlantes. Acá podríamos conectar lo que sería el monitor, teclado, mouse. Bien, eso entonces es la interfaz de entrada y salida, que como verán es este sector que se ve acá de costado. Microprocesador, bueno, ya estuvimos hablando bastante de esto, ¿sí? El componente más importante, el cerebro, todo el tiempo procesa información de la computadora, lo que entra, para después procesarlo para que salga información. Tenemos acá, el gráfico que estuvimos hablando la semana pasada. Recuerden, como verán acá, entonces, la conexión del micro con la interfaz de entrada y salida, información que entra, la procesa, información que sale, ¿sí? Todo mediante los periféricos. Y la relación que hablábamos con las memorias mediante los bus de datos del microprocesador, que ahora veremos otros cables de bus de datos. Justamente ahora, a continuación, bien, sabemos que los cables se encargan de transportar la corriente eléctrica. Como decíamos, yo si no tengo electricidad, si no tengo una fuente, no voy a poder utilizar la computadora. Bien, tenemos ahí esos ejemplos de cables de alimentación de energía. Verán que son estos cables de color amarillo, negro y rojos, ¿sí? Que cada uno tiene una función diferente, por eso tiene un color diferente. Y por el otro lado tenemos los buses que se encargan de transportar la información. Entonces, estos transportan energía y estos transportan información. Bien, tenemos bus IDE y bus SATA. Estos, ambos, son para transportar información. Por ejemplo, se utilizan para conectar un disco rígido o una lectora de CD, DVD, una disquetera. Bien, se conectan a la placa madre, pero es uno o el otro. Yo, por ejemplo, hoy en día puedo utilizar los cables bus SATA, estos rojos, finitos, ¿sí? Transporta información mucho más rápido y a la vez verán que son más finitos, o sea que es más cómodo para poder trabajar. Y acá, por ejemplo, tengo los bus IDE, que son cables viejos, más anchos, ¿sí? O sea que al ser más viejo transporta información de manera más lenta, bien, que a lo que podría transportar hoy en día con el bus SATA. Y créanme que esto del tamaño, si es finito o ancho, ayuda mucho, porque si volvemos a la presentación que hablábamos de los componentes dentro del gabinete, acá verán, si alguien llega a identificar, estos justamente son los cables, ¿sí? De transporte de información, los cables bus IDE, ¿bien? Entonces fíjense el espacio que ocupan. Los SATA son muy finitos, rojos. Entonces si yo tengo varios de estos cables, pasaba antes, estas cintas anchas, era muy molesto para meter la mano dentro del gabinete y tener que conectar o desconectar algún componente. Hoy en día con los SATA, como son chiquititos, sí, es mucho más cómodo. Puedo visualizar la placa madre y los componentes de una manera más fácil. Entonces recuerden, bus SATA actuales, bus IDE viejos. Estos son lentos su transmisión de información, molestos. Estos son modernos, más cómodos y transmiten información mucho más rápido. Continuamos. Las memorias, que también ya hablábamos, el tema de la memoria ROM, ¿sí? La memoria RAM, bien, de la lectura y escritura, ¿sí? El disco duro, de nuevo, ¿sí? El componente de almacenamiento principal, no vamos a decir mucho más. Grabadora y regrabadora de CD, que también estuvimos hablando, bien. Antes, las computadoras, sobre todo de antes, hoy en día cada vez son menos las computadoras que salen al mercado con lectora y grabadora y regrabadora de CD. Uno tocaba el botoncito en el gabinete y se abría la bandeja que permitía ingresar el disco y poder ahí utilizarlo, por ahí si era un disco para instalar un programa o un disco que yo quiero grabar información.
Y cuando hablamos justamente de disco para grabar información, tenemos los CD, DVD y Blu-ray. Hoy en día ya seguramente se utiliza Blu-ray. Fíjense la diferencia de almacenamiento. Los discos, 700 megas o 80 minutos de audio. O sea, si yo quería grabar un CD de música, tenía solo 80 minutos permitido. 1 hora y 20 minutos. ¿Sí? Nada más que eso. Y bueno, después con los DVD o Blu-ray ya tengo mucho más espacio. Acá estábamos hablando de menos de 1 GB, un poco más de medio giga. Y acá ya teníamos, por ejemplo, de 4,7 a 17 GB. Y acá tenemos de 25 a 128 GB. Por eso hoy en día ya películas, juegos mucho más modernos que consumen más recursos ya son grabados en Blu-ray por el espacio. ¿Sí? Que ya quizás en un DVD ni me entra. Tarjeta gráfica, bueno, la placa de video, ¿sí? Importantísima, también se conecta a lo que es la placa madre. Las computadoras, cuando uno compra una placa madre, pues una computadora, puede ser que en la placa madre ya contenga una placa de video interna, ¿sí? Que es el espacio donde yo puedo justamente conectar el monitor con este cable azul, va en este espacio justamente. Fíjense que no va de cualquier manera, sino que tiene una forma especial. Es como y tiene también estos como dientes, estos agujeritos, como el pendrive. Yo no lo puedo conectar de cualquier manera. Va de una sola forma, tengo que fijar si no lo estoy conectando bien, lo tengo que dar vuelta y ahí va a ingresar bien. A lo que decía antes es que algunas computadoras tienen una placa de video ya básica, sencilla, que me permite igual a mí conectar el monitor, utilizar el monitor, poder ver todo lo que yo hago en la computadora. Y a veces también puedo agregarles placas de video más avanzadas, si por ejemplo quiero utilizar juegos más avanzados o me dedico a grabar videos, imágenes, fotografía de buena calidad, entonces me conviene tener una buena placa de video. Bueno, la placa de sonido, esto es similar a lo que es el tema del video. Yo si por ahí me dedico a la música o quiero editar canciones de una manera más avanzada, entonces quizás me conviene tener una placa de sonido justamente más avanzada, pero igual de todos modos siempre las computadoras traen en su interior, en la placa madre, una placa de video, una placa de sonido también, más sencilla, que igual me permite a mí justamente, si quiero escuchar música, usar auriculares, no hace falta comprarme una tarjeta de sonido, una placa de sonido, porque igual la computadora, la placa madre, siempre por defecto trae un modelo de base. El teclado, sabemos, componente principal de entrada de información, todas esas teclas. Sí, si le saco los tornillitos y levanto justamente esta parte de las teclas, me encuentro con este sector. Todas estas gomitas, ¿sí? Debajo de esta como plancha con gomitas, tengo abajo una plancha con contactos, ¿sí? Como hablamos los buses del microprocesador que eran verde con esos dibujitos, algo similar me voy a encontrar acá abajo. Tengo como unos dibujitos que esos son justamente los buses de información, ¿sí? Buses de datos. O sea, para que cuando uno toca, por ejemplo, la tecla A, ¿sí? Que vendría a estar acá, eso da una información, se transfiere por todos los cables. El mouse, de vuelta, ¿sí? Componente principal, periférico de entrada principal. Y por último el monitor, periférico de salida principal. Y acá de vuelta el avance, ¿sí? Del monitor. Los primeros, esos CTR, viejos, grandotes, pesados. Después pasó ya al LCD o al LED, que eran finitos, con mucha también mayor definición, obviamente. Y hoy en día tenemos los monitores táctiles, ¿sí? Que es para justamente, como decíamos antes, entrada y salida de información. Bien, hasta acá fue todo lo que es arquitectura de la PC. Esto simplemente para que ustedes vayan teniendo una noción, chicos, de cómo funciona la computadora, la relación entre todos sus componentes, cómo se relaciona el hardware, el software, cómo se crean los programas, de cuando hablábamos de algoritmos. Así que cualquier duda que tengan, ya saben, pueden comunicarse por el tablón, pueden comunicarse por el muro o los comentarios privados. Les vamos a dejar a continuación un pequeño formulario con unas preguntas que ustedes deben responder en base a lo que vimos en este video. Bien, les mando saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos veremos la próxima de manera virtual.